te puede parecer increíble, pero quiero recomendarte las plantas artificiales. Sé como amantes de las plantas naturales, podemos decir cómo es posible que alguien que ame las plantas naturales nos recomiende las plantas artificiales. En este video quiero demostrarte que las plantas artificiales son muy necesarias, que puedes considerarlas antes de tener plantas naturales. Sé que parece difícil de creer lo que voy a decir, pero muchas veces las plantas artificiales son mejor que las plantas naturales. En este video quiero mostrarte los pros y contras de las plantas naturales versus las plantas artificiales. Dime qué tipo de tiempo, qué tipo de lugar y qué tipo de nivel de jardinería tienes para recomendarte una planta natural o una planta artificial. En este video quiero que consideres estos puntos claves para saber si te conviene tener una planta artificial o una planta natural. Si quieres tener una planta tal cual la has visto, te recomiendo una planta artificial. Si quieres tener una floración que te dure todo el tiempo que quieras y que sea una floración de brillantes colores tal cual te la imaginaste y tal cual la soñaste, te recomiendo una planta artificial. Chao, ¿cómo están? Bienvenidos. Sé que entraron todos porque les llamó mucho la atención el título del video, pero quiero decirles que ese día va a cambiar su opinión radicalmente de las plantas naturales. Sé y soy amante de las plantas naturales, pero quiero que en ese video mostrarles que también las plantas artificiales son súper necesarias y quiero dejarles claro los motivos del por qué. Entonces este video va a ser súper interesante. Sé que todos me van a decir cómo es posible si eres amante de la naturaleza, de todas las plantas naturales, pero también quiero mostrarles por qué las plantas artificiales son muy necesarias en casa o fuera de casa. Y este video es para aclararles esto. Vamos a ver en este video los pros y contras acerca de las plantas naturales versus plantas artificiales. Bienvenidos. Quiero comenzar este video diciéndote que tengo experiencia en base a las plantas de interior, plantas naturales que requieren mantenimiento, porque tengo un negocio de decoración con plantas de interior. Entonces, por eso es que decidí hacer este video, porque me he dado cuenta que las plantas artificiales son súper necesarias. Esto se los estoy diciendo a base de mi experiencia, porque realmente yo me he llevado cada sorpresa que ustedes no se pueden ni imaginar. Sé que para nosotros los que amamos las plantas nos es difícil encontrar personas que podemos hablar del tema y saber que no tienen experiencia, que no hay ningún tipo de nivel de experiencia acerca del mantenimiento o de los cuidados de una planta, y esta es la realidad. Quizá nosotros nos familiarizamos tanto con el tema y olvidamos que todos comenzamos así. Entonces, a base de mi experiencia en mi negocio, quiero hacer este versus plantas naturales versus plantas artificiales. Sé que cuando todos comenzamos en el mundo de las plantas, comenzamos admirándolas y queriendo tener la que más nos gusta, la que más nos llama la atención. Y poco a poco buscamos o en internet o en algún tipo de lugar donde podemos encontrar información, o con el jardinero donde las compramos, o información en muchos lugares. Comenzamos buscando cómo es el cuidado, el mantenimiento de esta planta, y muchas veces nos damos cuenta o que son fácil o que son difícil de mantenimiento. Cuando nosotros adquirimos una planta, sabemos que tiene muchas necesidades y muchas exigencias, y nosotros somos los que solventamos esas necesidades o esas exigencias. Entonces, hay lugares en donde no son los adecuados. Vamos a comenzar con la ubicación. Cuando adquirimos una planta natural,
ella requiere cierto tipo de iluminación. Sol, sombra, semisombra, si la queremos dentro de casa, que es en lo general cuando son plantas artificiales, generalmente son plantas para interior. Entonces, una planta de interior, por ejemplo las mías, pasan por un proceso de aclimatación, en donde ellas pasan de un proceso de tenerlas en exterior a pasarlas al interior del hogar. Sí necesitan ellas ese proceso para optimizar la calidad de vida que va a tener la planta. Para que sea de interior tiene que ser full sombra o semisombra, no tiene que ser de sol. Bueno, yo tengo el ficus gomero que es full sol, pero de a poco se va acostumbrando a estar dentro de casa. Entonces este lapso o este proceso que se lleva para aclimatarlas dentro del hogar, pero siempre contemplando el requerimiento que él tiene de sol. Por eso es que debe de estar en exterior, luego a sombra con mucha iluminación, luego controlando los riegos, porque hasta eso es diferente, los riegos dentro de casa. Entonces también se debe paulatinamente acostumbrar al sol filtrado o al sol directo de pocas horas dentro de casa. Por ejemplo, si él exige muchas horas de sol, tratar de ponerlo en una ventana donde reciba esa iluminación que él necesita, es decir, no atrofiar el proceso o los requisitos que ellos tienen y ver si podemos solventarlos dentro de casa. Entonces hay zonas o lugares, por ejemplo, como una oficina que puede tener aire acondicionado, entonces no es un ambiente adecuado para ella. Yo les recomiendo, cuando son plantas de oficina, rotarlas una semana en exterior, pero full sombra, una semana en interior. Entonces se puede tener 2 o 3 juegos de plantas para estarlas rotando, mientras unas están en exterior con full sombra, tener en interior donde reciben el aire acondicionado, y así para tratar de no maltratarlas. Pero hay empresas en donde no puede tenerse dentro de casa ni que tengan este requisito, es decir, son lugares inhóspitos para ellas. Son lugares totalmente cerrados donde no circula el viento, no circulan corrientes de aire, no llega la iluminación ni el reflejo del sol. Entonces ahí sí es necesario tener estas plantas artificiales. Por eso también estas plantas artificiales son necesarias en oficinas, en restaurantes o en lugares donde quieren tener una decoración natural, pero que no tiene los requisitos, no cubre las necesidades básicas de tener a una planta. Entonces ahí sí son necesarias. Por ejemplo, yo tengo en mi hogar, son todas plantas de interior. Yo las tengo, algunas pasando un proceso, algunas comenzando, algunas que ya están aclimatadas, algunas que ya tienen mucho tiempo conmigo en ese proceso. Entonces tengo de diferentes niveles, digamos, de tenerlas en mi interior. Pero sí hay zonas de mi casa y sí hay zonas de mi casa en donde, por ejemplo, está el baño de mis hijas, en el que hay nada más una ventana súper alta donde no entra o no circula el viento y no es un lugar adecuado para ellas, pero mis hijas quieren tener una planta. Entonces yo lo que he hecho es tener una planta artificial. Entonces ahí sí, o sea, es un lugar que yo sé que voy a tener una planta y se me va a morir, va a perder su color, se puede podrir, se puede quemar incluso, porque es un lugar que pasa cerrado todo el tiempo. Entonces, por esa necesidad de tener una decoración con planta, entonces ahí sí es necesario tener estas plantas artificiales, porque nos dan ese aporte visual que quieren tener de un elemento natural, pero que no
no se puede porque las condiciones no son necesarias para que se desarrolle ningún tipo de planta en ese momento o en ese lugar. Entonces, por eso es que tenemos esta planta artificial y también tengo esta que es una suculenta, que son las únicas dos artificiales que tengo. De ahí todas son naturales, pero o sea, están ahí porque quieren un elemento natural, pero no son las condiciones óptimas. También he visto oficinas o algunos centros comerciales, algunos salones de belleza donde tienen ese elemento natural pero artificial. Las plantas naturales necesitan de nuestro mantenimiento, necesitan riegos, necesitan abono o fertilizantes, necesitan limpieza de hojas. Esto es súper necesario con las plantas naturales. En mi negocio he visto mucho que al momento de adquirir la planta siempre me preguntan, ¿y va a ser necesario un cambio de maceta? Obviamente sí, son plantas naturales que se desarrollan, crecen, entonces ellas en algún momento van a necesitar un cambio de maceta. En cambio, las plantas artificiales no requieren de ningún tipo de mantenimiento, solamente están ahí para realizar el aporte visual que necesitamos y no requieren ningún tipo de mantenimiento, no nos exigen ningún tipo de mantenimiento ni de cuidado. El crecimiento de las plantas naturales es inevitable. Entonces, cuando no tenemos la disposición de darle ningún tipo de mantenimiento, o muchas veces si tenemos a alguien, algún tipo de jardinería que nos pueda dar este tipo de mantenimiento, entonces sí podemos optar por una planta natural. Pero cuando no tenemos ningún tipo de conocimiento en jardinería, antes es de conocer cuáles son las necesidades que quieren las plantas. Entonces, las plantas de interior difícilmente son de mucho mantenimiento. Hay algunas que sí necesitan cierto tipo de iluminación o cierto tipo de riego o exigentes de humedad ambiental. Entonces, cuando necesitamos alguna planta, por ejemplo las calateas, que son un nivel intermedio y no podemos cuidarlas, también he visto muchas que son artificiales y son similares y cumplen la función del aporte visual. También muchas veces las plantas naturales no se desarrollan de la manera que nosotros queremos. Entonces muchas personas me dicen, quiero una planta que esté súper llenita, súper bonita, sus hojas grandes, sus hojas. Hay algunas que por cualquier razón, por la iluminación, por el fertilizante, el tipo de zona donde están, porque dentro de casa se desarrollan menos que en exterior, porque no tienen las condiciones adecuadas. Es que la palabra plantas de interior no existe. Nosotros hemos acostumbrado a las plantas a estar dentro de casa, pero no hay ninguna planta que sea de exterior. Las plantas son de exterior, de naturaleza, y sí las hemos acostumbrado al interior del hogar porque son aquellas plantas que se desarrollan bajo la sombra de los árboles, aquellas plantas que necesitan sobre todo sombra para desarrollarse. Entonces nosotros dentro de casa podemos darle el ambiente adecuado o simularlo. Hay plantas que son muy exigentes, que necesitan humificadores porque necesitan un nivel alto, pero muy alto de humedad. Entonces es bueno agruparlas y tener muchas. Ellas solas crean ese ambiente húmedo o ese ambiente de humedad alta que necesitan, o auxiliarlas con un atomizador o con un humificador. Hay zonas en donde son zonas templadas, donde las plantas también plantas naturales no pueden desarrollarse, y hay algunas que nos llame la atención, y en esas zonas no podemos tenerla. Por ejemplo, una monstera deliciosa en una zona de temperaturas bajas, siendo que la monstera es una planta tropical y no podemos tenerla, entonces muy fácilmente podemos adquirir una monstera deliciosa artificial si queremos dar ese tipo de decoración. Hay también muchas zonas cálidas o de calor extremo en donde tampoco pueden desarrollarse las plantas y queremos tener ese aporte natural
dentro o fuera de casa, entonces también estas plantas son muy necesarias, por ejemplo. Pero cuando no conocemos nada acerca de las plantas, que sí me he dado cuenta que suele suceder, que es muy común, muchas veces nos llama la atención esta planta, la queremos ya, la queremos aquí, quiero decorar mi cuarto, quiero decorar mi sala, quiero decorarla, quiero tenerla ahí. Entonces, si no tiene las condiciones que son básicas o necesarias para desarrollarse cualquier tipo de ser viviente en esa zona, entonces es mejor tener una planta artificial. Se han dado casos que, por ejemplo, a mí me han dicho, yo quiero otra de esa que me trajo. Ha sido quizás hace 2-3 meses y le digo, sí, pero esa ya va regada. Entonces le toca el riego. ¿Qué? Sí, ya va regada. Entonces no son plantas artificiales, no, son plantas naturales. Entonces muchas veces, es decir, no tenemos conciencia de ello, de que ellas necesitan tener estos cuidados básicos. Cuando no tenemos las condiciones o cuando no tenemos la zona adecuada para un desarrollo de ellas, sí es mejor. También otro punto clave de por qué son necesarias las plantas artificiales, aparte de los que te he dado, es, yo adquiero este cactus, que este cactus ya lo trasplanté a esta maceta de barro. Entonces, esta planta en un año, o depende en el ambiente en el que esté, va a necesitar cambio de maceta. Va a necesitar que yo haga este trasplante nuevamente, porque se me va a llenar, ya va a necesitar más sustrato. Entonces, en cambio, con una planta artificial jamás va a crecer. Entonces el crecimiento de ella es súper diferente, porque no hay ningún crecimiento, están estancadas, solamente va a cumplir la función de tenerla ahí donde yo la quiero tener, que me dé el aporte visual que necesito y nada más, descuido total de ella. Una planta natural, por ejemplo, ella, que muchas veces a ellas las tenemos de centros de mesa, en mesita de noche, en el comedor, en la cocina. Entonces ella, por ejemplo, necesita que le limpiemos sus hojitas, necesita mucha iluminación, necesita riegos controlados, necesita abono, tiene cierto tipo de exigencia, aunque la Sansevieria que son prácticamente de las plantas que te puedes descuidar totalmente de ellas y no hay ningún problema, solamente necesitan su riego, su iluminación, ya. Pero sin embargo, han habido veces en los que se pudren, se estanca el crecimiento, ha crecido demasiado de la maceta porque no ha habido cambio de maceta. Entonces realmente cuando adquirimos una planta es de preguntarnos si tenemos el tiempo, si tenemos el lugar adecuado, si tenemos la disposición, si tenemos el conocimiento necesario de las características de ella, si tenemos la información de cómo son sus cuidados, de cómo va a ser su desarrollo, porque muchas veces las vemos así y me dicen, pero así se va a quedar. Y obviamente ella va a crecer, se va a reproducir, puede tener más hijuelos, puede desarrollarse, puede muchas cosas, porque es una planta natural que realmente ella naturalmente se va a ir desarrollando, se va a ir reproduciendo. Va a necesitar cambio de maceta, va a necesitar riego, entonces tienen cierto tipo de exigencia. Por ejemplo, también tengo estas que las tengo en una ventana porque reciben y necesitan sol. Entonces ellas necesitan sol, necesitan unas horas de sol para poder desarrollarse. Entonces hay muchas macetas artificiales de cactus que no necesitan ningún tipo de mantenimiento. Entonces ella, por ejemplo, va a necesitar en un momento desarrollarse y el cambio de maceta necesita riegos. Yo le estoy haciendo los riegos muy pausados porque dentro de casa no es lo mismo que regarlas en exterior. Uno, por las corrientes de aire que son súper diferentes. La iluminación es diferente, se evapora más fácilmente, hay que tomar en cuenta la maceta. Por ejemplo, esta es de cerámica, entonces
esta maceta de cerámica poco a poco se va evaporando el agua, entonces los riegos deben de ser más pausados. También hay que tomar en cuenta muchos factores: el tiempo en el que estamos, el nivel de humedad que tenemos, entonces sí requiere cierto tipo de exigencia. Entonces yo siento que a base de mi experiencia sí me he dado cuenta que hay muchas personas que cuando adquieren una planta no les pasa, no tienen conciencia que realmente son plantas de interior, solamente quieren cumplir la función que ellos quieren, un aporte visual para cierto tipo de decoración, pero no se imaginan que ellas se van a desarrollar, en una semana se van a poner tristes. Me pasó con esta palmera. Esa palmera tenía una semana que no estuvo conmigo, entonces se la llevaron, la tuvieron en una zona dentro de casa, fue para una oficina, no sé cómo fueron los riegos, no sé. Entonces en una semana me enviaron las fotografías así. ¿Qué fue lo que pasó? Creo que no tuvo riego, no tuvo la zona correcta donde estaba, se ahogó realmente. Entonces cuando ya quise rescatarla ya no había nada que hacer. Realmente muy fácil que al no tener cuidado con ellas suceda esto, porque realmente una palmera sí se puede tener dentro de casa, que es la areca, pero necesita riego, necesita iluminación, corrientes de viento, no puede estar rozando sus hojas porque se resienten fácilmente, necesita un nivel de humedad muy alta, hay que atomizar sus hojas 2 o 3 veces por semana, hay que mantener siempre el sustrato húmedo porque es de clima tropical, es muy exigente, entonces necesita ciertas exigencias. Entonces ahí es donde debemos de concientizarnos cuál es el objetivo de tenerla. Por ejemplo, tengo esta que se está desarrollando muy bien. Entonces ellas han pasado por este proceso de aclimatación dentro de casa, de tenerlas de a poco, de controlarlas de a poco, de aclimatarlas de a poco, los riegos también. Entonces es de tomar en cuenta el tiempo que tenemos para ellas, porque hay personas que, por ejemplo, se van a trabajar y no tienen tiempo, vienen en la noche, han pasado esas plantas cerradas todo el día, entonces no reciben ese ambiente, están totalmente cerradas. Entonces yo creo que ni para una persona es adecuado. Entonces tenemos que pensar es como el ambiente que nosotros necesitamos para dárselos a ella. O sea, no podemos como castigarlas y decirlas: yo la quiero tener ahí, pero no voy a estar en casa y cuando yo regrese ella va a estar muy bonita. No. Ella necesita y tiene ciertas exigencias, entonces es de tenerle los cuidados necesarios para ella, llenarnos de esa información para poder darle las condiciones necesarias que ellas necesitan. Los cactus son unas plantas que no son para interior, son plantas que exigen sol. Hay plantas de semisombra, pero sí las podemos tener dentro, pero siempre teniendo en cuenta que necesitan sol para desarrollarse. He visto en muchas zonas o me han consultado mucho que quieren esta suculenta o que quieren este cactus dentro de casa, y dentro de casa no se desarrollan, necesitan sol directo para su desarrollo. Hay lugares donde necesitan una decoración con cactus y los cactus no son para dentro de casa, necesitan mucha iluminación, es porque son desérticos. Entonces ellos necesitan sol directo para poder desarrollarse. También algunas suculentas ya me han preguntado si pueden tener suculentas o quieren que les haga un arreglo de suculentas para tenerlo dentro de casa, y no se puede. Son plantas de sol, necesitan sol para desarrollarse. ¿Qué tan caras son las plantas o cuál es la diferencia de precios entre plantas artificiales y plantas naturales?
Las plantas artificiales, por ejemplo estas pequeñas, las podemos adquirir a un bajo precio. Por ejemplo, ya vienen con maceta, nosotros necesitamos, vienen grandes, pequeñas, con follaje, sin follaje, con flores, sin flor. Las flores les van a durar todo el tiempo, no necesita mucho más mantenimiento. Y las plantas naturales, sí. Las plantas naturales pasan por un proceso para aclimatarlas dentro de casa, entonces ese necesita de sus cuidados y de su mantenimiento. Es muy diferente, entonces por ello puede aumentar mucho el precio de una planta, porque se adquiere, se aclimata dentro de casa, se trasplanta a una maceta que necesita. Puede ser una maceta decorativa, puede ser una maceta en donde solamente vaya ya la planta con la maceta, solamente como cubre macetas, en fin, hay muchos. Entonces, una planta puede elevar su costo también porque son plantas naturales que han pasado por un proceso para aclimatarlas dentro de casa. Las plantas grandes ya desarrolladas, generalmente he andado indagando acá en mi país y yo tengo plantas ya desarrolladas grandes, entonces han pasado por un proceso de aclimatarse dentro de casa, han pasado por un proceso de fertilizarse, abonarse, regarse, es decir, acostumbrarse dentro de casa. Se eleva mucho más el costo porque son plantas que se aclimatan dentro de casa y se van desarrollando justo dentro de casa. También las plantas artificiales acá en mi país, grandes, son más caras. He buscado en muchas plataformas acá en mi país y son más caras. Espero que este video te haya servido de mucho para considerar si necesitas una planta artificial o una planta natural. Contemplar cuáles son los pros y los contras de tener una planta natural a una planta artificial. Pero si amas verlas desarrollarse, verlas crecer, disfrutarlas cada día, contemplarlas, darles el mantenimiento que ellas necesitan, el amor y admirarlas todo el tiempo, te recomiendo esas bellas plantas naturales. Me despido con un fuerte abrazo, enviándote muchos besos y pidiéndote que te suscribas a mi canal. No olvides seguirme en todas mis redes como Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Amantes de la Naturaleza 503. Chao. Chao, nos vemos pronto.